Vamos a la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 11. El Evangelio según San Juan capítulo 11. El verso 17. Vamos a leer del 17 a el 40. Es una lectura un poquito extensa. Vamos a leerla allí, pero quiero que por favor tengan muy presente la palabra de Dios. Dice la bendita y santa palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hemos estado hablando de argumentos de la mente. Hemos estado hablando de qué pasa en nuestra mente cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando se presentan este tipo de situaciones. Hace 8 días hablamos sobre una de las armas que también debemos de tener nosotros en medio de la situación, en medio de la dificultad, y es la arma de ¿qué? La adoración. Ojo, la oración también es un arma que incomoda al enemigo. Cuando usted en medio de una dificultad, cuando yo en medio de un problema, en vez de estarme quejando, le estoy dando gloria a Dios. ¿Usted sabe qué pasa en el mundo espiritual? Pues se incomoda, porque cuando usted está en una situación difícil y está diciendo: Señor, gracias, gloria a Dios, bendito sea tu nombre,
¿qué va a pasar? El diablo dice, no estoy cumpliendo mi objetivo, porque lo que quería y lo que quiere el diablo, que en medio de la circunstancia, de la dificultad que se presente, usted lo que haga es renegar de Dios, maldecir a Dios. Entonces, el tema del día de hoy, hace 8 días hablamos sobre la adoración, la verdadera adoración cambia las cosas. Hoy el tema es la adoración en medio de la prueba. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y a su palabra. Vuelvo y repito el concepto. La forma más alta de alabanza y adoración es la obediencia a Dios y a su palabra. Por eso estamos diciendo que adoración no es cantar. Adoración no es, vamos a adorar. Sí, cualquiera canta. Es más, los artistas mundanos cantan mejor que nosotros. Pero hay una diferencia abismal, grandísima, entre cantar y adorar. Porque adorar, como no es cantar, adorar es un estilo de vida. Adorar es que mientras estamos en la circunstancia, en la situación difícil, estamos dando ¿qué? Gloria a Dios. Entonces vemos un cuadro en el cual está relatando el escritor que hay una situación difícil, hay una situación bien difícil. ¿Hay una situación qué? Difícil, porque hay una persona que falleció. Hay un difunto y de ñapa tiene 4 días de haberlo enterrado. Y vemos que se presenta aquí un cuadro. Se presenta una mujer llamada Marta y ve que oyó que Jesús venía y ella va de su maestro y reconoce el señorío que Jesús tiene. Y dice el 23, y Marta entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. El 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Usted dirá, ¿qué adoración hay aquí? Hay mucho, y ya se la voy a explicar. Marta reconoce un señorío. ¿Cómo se presenta? Dice, ¿cómo? Señor. No desconoce el señorío de Jesús. Y Marta tiene un reconocimiento como el primer punto que manejamos. ¿De qué maneras se acerca Marta a Jesús? Reconociéndolo. Dice, en medio del dolor, Marta y María reconocen a Jesús como Señor. Pero hay una actitud negativa de Marta, aún en medio del dolor. Y a veces nos pasa a nosotros. Reconocemos el señorío de Cristo. Reconocemos que para Dios no hay nada imposible, pero a veces hay actitudes negativas en nosotros. Señor, a veces estamos orando, quizás a veces estamos en circunstancias, en dificultades, que no sabemos ni para dónde ir, ni para dónde coger. Y entonces se nos presenta ese momento difícil, como aquella mujer que hay un reconocimiento, pero empezamos
y decimos, ¿por qué a mí? Y es que no había otro. Y es que yo, ¿por qué esto? Y yo, ¿por qué lo otro? Cuán desagradecido a veces somos, o quizás malagradecidos con Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿En cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho un milagro? Levanten la mano. Creo que, bueno, quizás los que de pronto no han levantado la mano, de pronto no han percibido ello. Pero creo que en todos, absolutamente en todos nosotros, Dios ha hecho un milagro. Aún, ojo, el milagro de usted poder respirar, eso no es suyo. El aire no es suyo ni es mío. La vida tampoco nos pertenece, porque Dios la da y Dios la quita. Lo que debemos hacer es siempre, independientemente estemos en la circunstancia que estemos, ser agradecidos. ¿Saben? En el dolor es donde salen las mejores adoraciones. Obviamente cuando usted y yo lo entendemos. Y más adelante le voy a decir por qué. Entonces vemos el cuadro de una mujer que dice, sí, Señor, yo sé que usted es el Cristo, es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y que ha venido a redimir el mundo. Pero solamente se queda en una justificación. Y empieza el diálogo entre Marta y Jesús. Y Jesús, ahora, dice Marta el 22, mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le está hablando en tiempo presente, pero ella lo está tomando en tiempo futuro. Dice, ella sale con una pregunta retórica. Una pregunta retórica. Dice, Marta le dice, yo sé que resucitará. O sea, ella dice, sí, yo sé que él va a resucitar a futuro. Es la resurrección en el día postrero. Le dije Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice otra vez Jesús, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, pero mi hermano resucitará en el día postrero. O sea, Jesús le está diciendo, es decir, perdón, es que no me gusta moverme para interactuar. Jesús le está diciendo a ella, sí, cree que yo voy a resucitar. Sí, maestro, yo creo. A veces nos cuesta como decir, sí, Jesús, yo creo, pero usted necesita una ayudita. Sí, yo creo, Señor, pero hay que hacer esto. Yo creo, pero Señor, ¿será que usted está conmigo? Cree solamente. Cree solamente. El reconocimiento tiene que ser un reconocimiento integral. Cuando usted y yo reconocemos que hay un señorío, que el que le servimos tiene nombre, que es sobre todo nombre, entonces cuando mi dificultad, mi circunstancia, mi situación aún está muerta, yo digo, está muerta. Mis esperanzas están nulas. En vez de tener una puerta, tengo una pared. Pero aquel que le dijo a Abraham, ¿habrá algo? Le dijo Dios a Abraham,
Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo te hago una pregunta, mi hermano, y aún mi amigo que nos visita. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero ojo, ¿no? A veces actuamos como Marta. Jesús está diciendo, Él resucitará. O sea, le está hablando, ya lo voy a hacer. Sí, claro que Él va a resucitar, porque ella cree en la palabra, pero cree en la palabra, en una palabra que está a futuro. Y el maestro está diciendo, es que tu milagro ya viene. Mujer, hombre, que estás aquí, tu milagro ya viene, pero solamente cree. Y es la adoración que debemos de tener. En esa adoración, ese reconocimiento. Pero ese reconocimiento no solamente tiene que ser conceptual, sino que un reconocimiento de humillación, un reconocimiento de que verdaderamente puedo creer y confiar en aquel que me llamó y no me va a dejar en vergüenza. ¿Estamos? En medio del dolor, Marta y María reconocen a Jesús como Señor. Pero hay una diferencia entre las dos. Ya se las voy a dar, tranquilos. Cuando estamos en momentos difíciles de dolor, ¿cuál es nuestro enfoque? O sea, cuando usted y yo estamos en momentos difíciles de dolor, de angustia, aún hasta entramos en desesperación, ¿cuál es nuestro enfoque? Recuerden, Marta y María reconocen a Jesús como Señor. Pero hay una que está preguntando y dándose respuesta ella misma, no esperando que el maestro le dé la respuesta en lo que ella quiere, en el momento que quiere. Y el maestro le está dando la respuesta, pero ella no está asumiendo el enfoque. No está asumiendo la que sabe que está hablando con el que todo lo puede. ¿Vemos a Jesús como el Señor o lo vemos como un mandadero? ¿Cómo usted ve a Jesús? Ojo, Marta aún lo pronuncia Señor. Señor. Lo pronuncia. Nosotros pronunciamos el señorío de Cristo. Lo proclamamos el señorío de Cristo. Pero ¿es Jesús verdaderamente Señor? No conteste a la ligera, preguntémonos muy adentro de nosotros. ¿Es Jesús verdaderamente el Señor? ¿Es a Él verdaderamente le damos la oración en medio de la dificultad? Recuerde que estas mujeres están en un tiempo de duelo, de luto, de zozobra, de desesperación. ¿Y qué hacemos nosotros en el momento de la dificultad? Yo no le estoy diciendo que llorar sea pecado. No me vayan a malinterpretar. Vayan a decir aquí después que es que el pastor dijo que llorar era no confiar en Dios. No, es todo lo contrario. Los procesos hay que quemarlos. Los procesos, el dolor, el duelo, hay que hacerlo en medio de la dificultad. Pero una cosa es que yo me quede en el dolor, me quede en la angustia, me quede en la preocupación y no vea que sí, hay ese momento difícil, pero también saber que aunque viene el momento difícil, viene el momento de dolor, saber que quien está a mi lado me va a consolar. Esa es la ventaja que tenemos. Entonces vemos el segundo punto. El primero es reconocimiento, el segundo es la actitud correcta. Marta no tiene una actitud correcta, aunque está reconociendo. Ojo,
pero no tiene una actitud correcta. En medio de la dificultad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Reclamamos o nos rendimos? ¿Reconocemos y adoramos? Eso es lo que tenemos que tener, una actitud que en medio de la dificultad debemos de reconocer el señorío de Cristo, pero decirle: Señor, usted sigue siendo el grande, el poderoso, el inigualable, el incomparable. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, aunque estoy hecho leña, pero usted no deja de ser Dios. Porque a veces la dificultad nos lleva a querer renegar de Dios. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tenía que ser yo? ¿Y por qué tenía que ser mi familia? ¿Por qué no tenía que ser otra familia sino la mía? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ahora la pregunta es, cuando llegan las bendiciones, ¿decimos lo mismo? Le pregunto, no, yo hago una pregunta. Cuando llegan las bendiciones, ¿también decimos lo mismo? Señor, ¿y por qué para mí? Ahí sí cambia el semblante, ¿no? Recuerde, la mejor adoración de los grandes hombres de Dios salieron en los tiempos difíciles. Ahora los voy a llevar más adelante. ¿Por qué en la gran mayoría de los salmos, en qué momento salieron los salmos? Usted dirá: ay, es que David dijo en su momento que estaba en el palacio: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estaba ya recreándose en su bienestar. Ahora lo voy a llevar a la Biblia, de donde salieron muchas de las expresiones cuando aún David, en medio de su dificultad, decía: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Era en el tiempo del dolor, en el tiempo de la dificultad. Esta mujer es Marta. Ya vemos el paso de Marta, y dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el repeso dice: y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dice: ¿crees esto? Y ella le dice: sí, Señor, sí, yo creo, sí, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta afirma la palabra, pero no la cree. Porque aún sigue, Jesús le dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que usted es el Hijo de Dios, pero además que cree en la palabra, afirma la palabra, pero no la cree. Y de repente deja a Jesús parado y se va. A veces nos pasa lo mismo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Creemos la palabra, aún la confesamos como loros. A veces confesamos: es que yo soy hijo de Dios. Yo he escuchado expresiones de hermanos, de cristianos, cuando están en algún lugar y dicen: esta es la vida que me merezco. Cuando están en las mieles, ¿no? En las mieles es bueno expresar, ¿no? Y no es malo. Pero no es la vida que nos merecemos. No es tampoco decir que vamos a decir es que en un sufrimiento total, sepulcral, no. Pero Jesús dijo: el que viene en pos de mí, tome su maleta de viaje, tome su visa, tome su tiquete de avión y sígame. Dijo así.
Dijo, tome, ¿qué? Su cruz. La pregunta, ¿la cruz es algo agradable? No. Para los que creen que la cruz es algo agradable, que es algo como un relax, pues no. Dice, y la cruz hay que tomarla cada 8 días. Dice, todos los días. Nuestra adoración, mi hermano, mi amigo, en medio de la dificultad tenemos que, de nuestro ser debe salir adoración. Y eso es lo que nosotros tenemos que mentalizarnos. Tenemos que enfocarnos en los argumentos, porque recuerde que el enemigo, tenemos un enemigo que va a presentar. Se va a presentar el argumento, viene el argumento. Dice que cristiano y mira cómo te está yendo. Vos dices que sos hijo de Dios y ¿por qué eso? ¿Por qué está pasando eso? Pero cuando usted y yo estamos no con preguntas retóricas, ni tampoco con conceptos solamente de pronunciar palabras, sino vivir la palabra, porque recuerde que la verdadera adoración es ¿qué? Un estilo de vida, no es cantar. El cantar sí es necesario. El cantar, ahí nosotros nos regocijamos en el Señor. Pero la verdadera adoración es un estilo de vida, donde lo que se me presente, mi argumento no puede cambiar. Mi decisión es hacia Dios. Que porque hoy me fue bien, Dios, usted quédese allá, yo me quedo acá. O sea, porque hoy me fue bien, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y me fue el otro día, ojo con esto, ¿no? Yo digo, siempre tengo un concepto, al cristiano no le va mal. Al cristiano no le va mal. Entra en pruebas, entra quizás en dificultades, pero no le va mal. A nosotros siempre nos va bien, aunque estemos en la circunstancia que estemos. De pronto en el momento no lo entendamos, pero de allí un día Dios nos va a sacar. Pero siempre en el momento que usted y yo estemos, siempre adoremos a Dios, reconozcamos que Él está por encima de la circunstancia y la situación que usted y yo estemos pasando. Entonces la actitud correcta, vamos más adelante la palabra. Cuando el verso 32 dice, el 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había ido al sepulcro, se había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Allí, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? Están en el mismo dolor, están en la misma situación. Ellos reconocen que Jesús es Señor, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? ¿Dónde ven la diferencia usted? La diferencia es que cuando esta mujer ve al maestro, se postra, se humilla, se rinde, hace su adoración, reconoce delante de quién está. A veces nosotros somos tan igualados que hay gente que, con el respeto que cada uno se merece, ojo, con el respeto que cada uno se merece, pero hay personas que vocean a Dios. O sea, imagínese usted aquí secularmente, aquí, nosotros que somos padres y que hemos sido hijos. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, porque este Nuevo Testamento, estos muchachos a veces se han pasado la raya. Pero vamos a hablar del Antiguo Testamento. Cuando un padre le decía a uno, o sea, ya le daban una advertencia, llegaba una visita y usted como
como anfitrión, como hijo, la visita no era para usted, era para sus papás, y usted metía la cucharada, ¿qué pasaba? No, le pregunto, ¿qué pasaba? Habían unos que eran decentes y nomás le hacían así. Y eso era, pero con la mirada usted ya sabía que tenía su pela fija. ¿Y se la pegaban o no se la pegaban? ¿Y por eso nos morimos? No. O sea, nosotros, le estoy hablando del Antiguo Testamento y le estoy hablando de cosas que pasaban en nosotros. Ahora, nosotros que sabíamos que interrumpíamos una conversación, éramos groseros. Nuestro Padre terrenal, ¿cómo nos trataba? O sea, yo no entiendo, vuelvo y le repito, con el respeto que cada uno se merece, la educación y la cultura que de pronto cada uno lo hemos levantado, pero personas que Dios lo tratan como que si fuera Dios un mandadero. O sea, cada uno tiene que tener, pero mire la actitud de Marta y mire la actitud de María. María, Dios la había libertado, dicen los escritores, porque no está muy claro, que posiblemente dicen que María era María Magdalena. Dicen los escritores porque ese concepto no está claro, ¿cierto? Que habían 3 Marías, pero hay una que dicen que pronto podía ser que... Entonces, Jesús había libertado a María de multitud de pecados, de ataduras, y esa mujer mantenía muy agradecida con su maestro, pero en medio de su dolor no deja de tener ese corazón agradecido, y llega: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano hubiese muerto. Y empieza a llorar. Le pregunto, hasta el más duro lo hace llorar, ¿sí o no? Y Jesús con Marta tiene un diálogo, y Marta, de cabecidura, todavía argumentando y argumentando. María solamente se postra. Dice que eso conmueve a Jesús. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios lo desprecia. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, en la circunstancia que estemos, pero vamos en esa adoración: Señor, yo no sé qué esté pasando, no sé hasta dónde llegue este proceso, no sé la situación hasta dónde me alcance, pero no dejo de decirte que tú eres mi Dios, no dejo de decirte que tú eres el grande, no dejo de decirte que para ti no hay nada imposible, no dejo de decirte que tú eres lo más lindo que me ha pasado en mi vida, no dejo de adorarte, no dejo de exaltarte, no dejo de bendecirte, no dejo de glorificarte. Y usted empieza a derramarse en esa adoración. Yo le hago una pregunta: al menos, perdón, no la pregunta, yo creo, con todo respeto, yo creo que al menos usted se para de allí, su situación de pronto no la va a cambiar ya, pero va a salir liviano. ¿Sí o no? Va a salir liviano. Ahí esa espera le va a ser más corta. Cuando nosotros nos generamos como en la situación de Marta, porque vuelvo y repito, estamos viendo a Marta y viendo a María, la actitud de las dos. La espera siempre la vemos a que va a ser, un ejemplo, para diciembre, pero esa espera puede ser para el 1 de mayo, esa espera puede ser para mañana, esa espera, pero siempre y cuando, ¿sabe qué es lo que pasa con nuestros problemas a veces? ¿Por qué se largan tanto? Porque no entendemos el proceso. Y cuando no entendemos el proceso, dicen por ahí: al que no quiere una taza de caldo, ¿le dan cuántas? 2, y de pronto 3, y a veces 4, y a veces 5, y a veces 6, y a veces 7, bueno, hasta que aprende la lección. Como antes le llamaban a uno ese ¿cómo se llamaba? Esa emoción de cuando usted le mostrara ese muchacho con ese pescado, porque ahorita que está saborizada. Eso, vulgarmente uno decía, coloquialmente uno veía
el coco. Cuando decían, vamos a la emulsión de espeja, luego salía uno corriendo, porque eso era feísimo. Mis hermanos, debemos de tener una actitud correcta ante la presencia del Señor, en medio de la dificultad, en medio de la situación. Tercer punto, debe haber una motivación. La adoración en medio de la prueba debe motivarnos. Debe motivarnos. Porque dirá usted, ¿cómo así que motivarnos? Sí, porque Dios si te está llevando si está permitiendo, dejando que pasen las cosas, es porque algo se viene bueno para nosotros. Pero como no estamos listos, no nos lo puede dar. Jesús nos muestra y nos da sus promesas en momentos de dificultad, en situaciones que no vemos respuesta. Jesús nos da sus promesas. A veces nos nublamos tanto por el problema, nos nublamos tanto por la dificultad, que no vemos la respuesta, no vemos las promesas de parte de Dios. Cuando el Señor dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando hay esa motivación, el problema, le digo, venga un momentico, problema, hágase a un ladito. Sí, yo sé que usted está ahí, lo estoy viendo, es más, lo estoy hasta escuchando, pero hágase a un ladito que yo voy a adorar a mi rey. Por favor, quítese un momento que voy a exaltar al que me va a sacar de allí. Cuando usted y yo tenemos esa actitud como la tuvo María, nuestro entorno cambia. Esa actitud, ojo, miren, yo no me estoy inventando eso. Usted pronto dirá, ¿qué pastor está aquí? Vino filosófico. No. Esa actitud de María conmueve a Jesús. Y vemos el versículo más corto de la Biblia que dice, ¿Jesús qué? Jesús lloró. Jesús lloró, la conmueve. Nuestra actitud o conmueve a Dios, o mueve a Dios, o la espera se vuelve larga. Ya depende de usted y depende de mí. Si tiene una actitud como la de Marta, o tiene una actitud como la de María. Pero nuestra circunstancia, situación, tiene que sacarnos expresión de adoración, sea cual sea. Jesús lo que nos pide a nosotros es que creamos en Él. Jesús le pide a nosotros que creamos en Él, que como Él venció, nosotros también vamos a vencer, porque nosotros somos más que vencedores. Eso debe ser en medio de la dificultad, de la circunstancia, de la situación. Mi hermano y mi amigo, no dejemos de adorar. No dejemos de darle gracias a Dios. No dejemos de saber y reconocer el señorío de Cristo. Me llama mucho la atención en 1 Samuel, capítulo 21, hay un relato en el cual David se presenta ante un rey, Ahimelech, y dice que viene huyendo de Saúl, que lo va a matar. Y usted, ojo, David viene huyendo, escúcheme, ¿lo van a qué? Lo van a matar. ¿Lo van a qué? Lo van a matar. No lo están siguiendo para darle un premio, le están siguiendo para quitarle la vida. Y de esa circunstancia, ¿sabe cuál salmo sale de allí? El Salmo 37. No lo vamos a leer todo, simplemente ojiémoslo. El Salmo 37
Perdón, qué pena, Salmo 34. Vamos a los primeros versículos del Salmo 34. Dice, ¿cómo dice el Salmo 34, el primer versículo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará contigo en mi boca. En Jehová me gloriaré, mi alma lo oirá, se gloriará mi alma, perdón, lo oirán los mansos y se alegrarán. Escúcheme, hasta ahí nomás. A David lo están siguiendo para darle un premio. ¿Para qué? Para matarlo. Dice, bendeciré a Jehová en algunas circunstancias, en todo tiempo, y que su alabanza esté contigo, ¿qué? En mi boca. Le estoy mostrando, como le decía anteriormente, le estoy mostrando que en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, en tiempos de zozobra, de muerte, salieron algunos salmos. Y ahí le estoy mostrando uno de ellos, el Salmo 34. Y entonces David se está quejando, oiga Dios, usted me llama a mí a ser rey para sufrir, usted me llama a mí a ser rey para que mi familia pase trabajo, usted esto y lo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté conmigo, continuo en mi boca. O sea, en medio de las circunstancias, de la dificultad, estoy adorando a Dios. Estoy reconociendo que Dios está por encima de lo que yo estoy viviendo. Esa es la actitud de María, de adoración. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, mi hermano. Que la dificultad, que la oración en medio de la prueba, como el tema que estamos tratando, sea nuestra alabanza continua en nuestra boca. Y entonces esa debe ser la motivación que debemos de tener nosotros, que debemos de creer en Dios y en su palabra. Y el cuarto y último punto, el conocimiento. Hemos hablado del reconocimiento, la actitud correcta, la motivación y el último punto, el conocimiento. Marta sabe ante quién está y tiene una actitud diferente que la que tiene su hermana. María tiene una actitud de adoración, de humillación. El conocimiento, cuando usted y yo sabemos ante quién nos postramos, cuando usted y yo sabemos y entendemos ante quién clamamos, ante quién gemimos, vamos a tener una actitud de reverencia ante la majestad divina. Vamos a tener una actitud de reverencia ante el Ser Supremo, ante el que le dijo a Job. Cuando Job estaba hablando por hablar, le dijo, bueno, mijo, usted está hablando mucho, entonces le voy a decir, ¿dónde usted estaba cuando le dije al mar, hasta aquí llegará? ¿Dónde estaba usted cuando esto, cuando lo otro? Y entonces Dios empieza a confrontar a Job y empieza a sacudirlo y empieza a pellizcarlo, bueno, de una manera, le estoy hablando pues parafraseando, ¿no? Empieza a pellizcarlo, entonces ya Job empieza a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No esperemos que cuando la circunstancia nos está ahogando, empecemos a hacer cosas diferentes a las que Dios nos manda. No esperemos a que eso se alargue tanto para que la respuesta, no sea tan larga. Estos hombres, mire la actitud de estos hombres. Vemos también la actitud de David. Otra vez David. Estamos en el capítulo 21 de 1 Samuel. Vemos a David en el capítulo 22 que está otra vez. Lo siguen y lo siguen para premiarlo, para matarlo. Entonces él entra, dice que él entra en el capítulo 22, entra a la cueva de Adulam. Entra a la cueva de Adulam. Entra ya a refugiarse. Está
lo están siguiendo, está con situaciones. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 22 que vienen gente, porque lo describe la palabra de Dios, dice que viene gente. David está en un tiempo difícil, pero llegan a él a que David consuele a gente que viene enlutada, endeudada, quebrada, reventada, con todos los problemas. Bueno, pero es que yo con los míos basta. Pero sin embargo dice la palabra que vienen 400 más a que él los auxilie y los socorra. O sea, como quien dice, tras de gordo, hinchado y con papera. Muchas veces nos pasa así. ¿A usted no le ha pasado? Oiga, pero es que yo estoy queriendo salir de la mía y el hermano, ore por mi situación, Dios mío, que me estoy muriendo. ¿Qué te toca que hacer? Pues orar. Orar. Y dice que la palabra dice más adelante que Dios lo pone como jefe de esos 400. O sea, tras de que él tiene su problema, le toca que solucionar los problemas de 400 más. Muchas veces nos pasa así. Pero ¿sabe por qué Dios hace eso? Porque confía en ti. ¿Sabe cuál es el problema nosotros? Es que nosotros no confiamos en Dios. Dios confía en ti, confía en mí, pero yo no confío en Dios. Increíble, ¿no? Dios confió en David. Oh, escúcheme, David está en una cueva refugiándose para que la muerte no le llegue. Y allá le llegan 400 en problemados más. Dice, ay Dios mío, ¿a dónde me metí yo? Allá le llegó. Dice, hermanos, Dios quiere sacar de nuestra dificultad, de nuestro peor momento, quiere sacar lo mejor. Quiere sacar lo mejor. Pero muchas veces no lo entendemos. Por eso decimos, uy, Dios, ¿qué? Porque a veces no entendemos el propósito. Por eso pensamos que es que Dios me la montó. Oiga, Dios como que me la tiene montada a mí. ¿Y por qué a mí? No, ¿y por qué a otro no, sino a mí? Dios me la montó. No, muchas veces por el proceso, muchas veces por el llamado, es que somos procesados. Y tenemos que ser procesados. Debemos ser procesados. Y en medio del proceso se te van a presentar hombres como los 400 que se le metieron allá en la cueva de Adulán a David, para que usted y yo podamos también consolar. O sea, usted está con lágrimas y tiene que consolar a otro. ¿Cómo la ve? Así es con Dios. Así es con Dios. Debemos reconocer, reconocimiento, actitud correcta, motivación y conocimiento. Cuando sé y entiendo quién es Dios, para mí, me debo abandonar a sus pies, a su propósito, aunque el agua me esté ahogando. Y digo allá, haciendo burbujas, Señor, voy para abajo, voy para lo profundo, de pronto digamos un río, un mar, 7 metros abajo, voy para lo profundo, pero aquí te estoy adorando, te estoy exaltando, te estoy bendiciendo. Y cuando menos piense, usted ya no está tomando agua, sino que está flotando, porque Dios envía su provisión. Su provisión. Pero recuerde, la adoración en medio de la prueba. Allí es donde somos procesados, en la prueba. Y para finalizar, dice el 38. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Se atraviesa otra vez Marta, se atraviesan otra vez por ahí algunos, como Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, ya, ¿por qué de 4 días? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? No, escúcheme, ¿quién es la gloria de Dios? Cuando Jesús le está diciendo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Dios es el mismo Cristo. Marta no lo está entendiendo.
Marta no está entendiendo. En el 25 usted dice Jesús, yo soy. Jesús es la misma gloria de Dios. Jesús es la misma gloria de Dios. Cuando nosotros adoramos, se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta el de repente. Cuando usted y yo adoramos en la dificultad, se manifiesta el de repente. Se manifiesta el consolador. Se manifiesta el que nos da vida. Se manifiesta el que nos da esperanza. Dios no nos va a dejar tirado, mi hermano. Si nosotros, que a veces nos damos cuenta de alguna circunstancia de alguien, queremos ayudarlo y todo, ¿usted cree que nosotros vamos a ser más buenos que Dios? Dios nos va a socorrer. Dios te va a socorrer. Nos va a sacar de la circunstancia donde estemos. Pero eso es una cosa que usted y yo tenemos que tener clara, tenemos que tener en la convicción, en nuestra mente, en nuestro ser, de que la confianza tenemos que colocarla es en Él. Así como lo colocó María en Él. Así como vio María que un día Él la sacó de donde estaba, se presenta una vez más una situación bien difícil y ella dice, Señor, aquí estoy. Sé que estoy pasando mi situación, mi dificultad, pero usted no deja de ser Señor. Usted no deja de ser el Salvador. Usted no deja de ser el Redentor. Usted no deja de ser el que hace milagros. Usted no deja de ser el mismo que es ayer, hoy y por los siglos. Mis hermanos, la misericordia de Dios es todo lo que Él nos ha dado que no merecemos. ¿Qué usted y yo no merecemos? Amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo, paz eterna, fe salvadora, sabiduría, esperanza, paciencia, perdón, libertad, justificación, santificación, intercesión y muchas cosas más que usted y yo no merecemos, pero Él le place. A Él le place. Dice la palabra, me encanta ese texto cuando estoy en dificultad, en situación como esas carencias que le llegan a uno a veces. Me acuerdo cuando dice la palabra, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos establezca y nos restablezca. Mas el Dios, el que nos llamó. Usted no vino porque quiso, a usted lo llamaron. Mi amigo que usted nos visita también, usted no vino hoy porque lo invitaron. A usted Dios le está llamando. Como un día nos llamó a nosotros y quiere que hoy usted acepte la invitación. Esa invitación para salvación. Esa invitación que en medio de la circunstancia que usted pronto esté pasando, Él la está queriendo, le están estirando el lazo de amor. Le está diciendo, ven que te necesito. Él quiere hacer una nueva criatura en ti, mi amigo y mi amiga que nos visitas. Y mi hermano, usted que está aquí, no sé qué circunstancia, qué situación esté pasando, pero solo le quiero decir que el que nos llamó, Él es fiel para sostenernos y levantarnos y ayudarnos. Solamente que haya en nosotros una actitud de adoración en siempre. En la dificultad, siempre adorémosle, exaltémoslo. No nos quejemos, por favor, les pido el favor, no nos quejemos delante de Dios. Reconozcamos su grandeza, reconozcamos su fidelidad, reconozcamos su señorío y vamos a ver grandes proezas de parte de Dios. Incline su cabeza, por favor.